En esta oportunidad vamos a desarrollar una estructura bastante particular de las plantas superiores, es en relación a la reproducción, como es la flor. Entonces vamos a denotar las características anátomo-estructurales de una flor típica o flor hermafrodita y la especificidad de acuerdo a algunos puntos esenciales de la estructura en sí con relación a su función. Esperando pues de que la clase del día de hoy sea de su completo aprovechamiento. Estamos aquí en la Academia Biológica y esperamos pues que el día de hoy esta clase les sea bastante útil y déjenos sus comentarios, estamos esperando pues su punto de vista. Gracias. Así que sin otro más que decir, empezamos pues con la parte de la flor. La flor es el órgano fructificador y multiplicador de las plantas fanerógamas o antofitas. En esta estructura desarrollada, esto evolutivamente viene a ser pues una de las fases, la fase gametofítica, que en las plantas primitivas estaba fuera del gametofito. Cuando evoluciona pues viene a ser parte de la misma estructura. La flor en sí, anatómicamente hablando, es el conjunto de hojitas modificadas que nacen a partir de una yema floral por efecto, ¿no?, del tipo genético que tenga el individuo vegetal y también el estadio en el cual se encuentra y los factores ambientales como puede ser la temperatura y también los nutrientes. Entonces, sobre esta particularidad tan importante, trascendental de las plantas superiores, que es su órgano reproductivo en sí, vamos a decir pues que es un conjunto de hojitas, no muy especializadas solo para la función reproductiva. Dentro de la descripción botánica, una flor típica está formada por un conjunto, ¿no?, de hojuelas dispuestas de manera concéntrica, llamados ciclos o verticilos florales. Estos ciclos o verticilos florales sirven para denotar y configurar patrones básicos en las plantas que se tienen que entender bajo la siguiente denominación. Existe lo que se llama el diagrama floral y la fórmula floral, que me permite interpretar esta estructura reproductiva. De ahí la importancia, porque para clasificar a las plantas superiores debe tenerse en cuenta que se puede utilizar muchos caracteres fenéticos del individuo vegetal, pero el primordial que va a primar pues en la clasificación es la estructura de la flor. Es por eso donde radica la importancia de su estudio. Bien. Ahora, estos verticilos o ciclos florales están dispuestos en 4 tipos principales que se denotan de afuera hacia adentro en la estructura vegetal. Por lo regular, una flor típica o hermafrodita, que es lo que vas a tener en cuenta para este análisis, va a estar pues dispuesta en la yema floral a través de un pequeño talluelo denominado pedúnculo floral. No todas las flores tienen este tallo pedúnculo floral, las que no lo poseen se le llaman flores sentadas. En cambio, esta flor es pedunculada en este ejemplo. El extremo distal o telomático del pedúnculo floral va a ser una dilatación de la misma que vamos a denominar receptáculo o tálamo floral. En este receptáculo o tálamo floral es donde vamos a estudiar la disposición de los ciclos o ejes concéntricos verticilados o verticilos florales de la flor. Vamos a tener en cuenta, empezamos por la parte más externa, por el cáliz. Primero, verticilo floral conformado por el conjunto de hojitas verdosas que vienen a ser los sépalos. Estos sépalos pueden ser generalmente verdes, cepaloides o corolinos que tienen color. No siempre, generalmente en todas las plantas van a ser de tonalidad verde, pero se asume por lo regular que sea de tonalidad verde y son una especie de brácteas protectoras que va a tener durante el proceso de floración. Y eso es el verticilo más externo. Bien. El segundo verticilo es lo que más llama la atención de las plantas superiores, lo que corresponde a la corola formada por hojitas pigmentadas denominadas pétalos. Esto de acá va a funcionar bastante bien para algunas plantas que han hecho coevolución para su reproducción. Llámese en el caso pues de las que dependen de agentes polinizadores biológicos, como por ejemplo la polinización entomófila. Como es consabido, los insectos tienen un espectro de rango de visión, ¿no?, que sobrepasa a la gama de longitudes de onda que puede tener el ser humano. Por lo tanto, estas hojitas pigmentadas van a exhibir pues, patrones
llamativos de colores que van a atraer a los agentes polinizadores, en este caso, a los insectos en busca, por ejemplo, de las abejitas o las mariposas en busca del néctar. Y en el proceso pues van a remover algunas estructuras, con ello facilitando pues el proceso de polinización. Entonces vamos a decir de forma efectiva que los pétalos funcionan como fotoatractores para el proceso de polinización, y eso dado por coevolución entre estos agentes y algunos tipos de plantas que requieren de los mismos. De ahí la gran variedad pues de la conformación de los tipos de corola que vamos a ver a continuación. Seguidamente el tercer verticilo ya es más interno y se denomina androceo. Es la porción masculina de la flor que está formado por estambres. Y hay que tener en cuenta que un estambre viene a ser la parte delantera, antera, más filamento. A su vez, la antera se divide en dos porciones básicas que vienen a ser los sacos polínicos y el conectivo que los une. Entonces, filamento y antera forman el estambre. El conjunto de estambres me da el androceo, que es la parte masculina de la flor. El último verticilo floral viene a ser el gineceo pistilo, que contiene las siguientes porciones: estigma, que puede ser dilatado, puede ser pixilado; el estilo, que es una estructura tubular; y la parte más ensanchada, que es el ovario, donde se desarrolla el óvulo, que a su vez contiene al saco embrionario. Este último verticilo está formado por hojas especializadas llamada carpelo. El conjunto de carpelos va a formar pues a lo que nosotros conocemos gineceo o pistilo, que viene a ser la porción femenina de la flor. Y hay que denotar también que en esta estructura, como usted puede percibir, no hay tubo polínico. Eso es posterior, una vez que haya ocurrido la polinización y ciertos factores de reconocimiento para que sea uno de los componentes del grano de polen que forme el tubo polínico, porque así la flor durante el proceso de prefloración no va a contener esa estructura denominada tubo polínico. Muy bien. Ahora, otro punto que tiene que tener en cuenta es lo siguiente. El primer y el segundo verticilo floral son las partes protectoras no reproductivas que se conocen, ¿no?, como el famoso perianto. Anto será flor, ¿no?, perímetro alrededor de peri, o sea, la parte no reproductiva que rodea a la parte reproductiva, que es el perigonio. Perianto, perigonio. Ahora sí, con eso vamos a hacer lo siguiente. Y hemos dicho que la flor es un conjunto de hojitas modificadas, entonces derivan de brácteas, específicamente de yemas florales, por efecto de hormonas, como en el caso de las gibberelinas, que van a inducir el proceso preflorativo y el florativo también, o sea, la floración. Por lo tanto, hablando de floración, vamos a tener dos formas básicas en la cual se va a desarrollar el botón floral. El primero de ellos, el más clásico, es de tipo progresiva, que va de afuera hacia adentro. O sea, lo primero que se abre es el verticilo más externo, ¿no?, los sépalos, los pétalos, deja ver los estambres y al final el pistilo. O sea, de afuera hacia adentro. O puede ser todo lo inverso, metamorfosis regresiva, que va de adentro hacia afuera. O sea, lo primero en aperturarse para verse va a ser pues el estigma, luego los estambres, y así sucesivamente, como es en el caso de la rosa, ¿no? Las rosáceas tienen esa particularidad, que el desarrollo del botón floral o la prefloración viene dado por la forma regresiva. Bien, teniendo en cuenta, también vamos a mencionar otras cosas: la simetría floral. Como hemos dicho hace un rato, hay diagramas florales y fórmulas florales. Para hacer el diagrama floral pues se tiene en cuenta la simetría floral. La simetría viene a ser pues actinomorfa o zigomorfa, dependiendo de si tiene simétrico o tiene solamente un eje de simetría, como es en el caso de las labiadas, que solamente tiene un solo eje de simetría zigomórfico. La mayoría tiene eje actinomórfico. Ahora bien, por separado lo que era el perianto, el cáliz o la envoltura más externa, ¿no?, que son hojitas verdosas, también hemos dicho que pueden tener color, es el cáliz corolino, y va a ser de la siguiente disposición. Con respecto a los sépalos pueden estar separados unos de otros o pueden estar unidos. Si dice que están separados, se le denomina dialisépalo. Ahora, si están unidos o soldados, gamosépalo.
Similar situación va a ser con el segundo verticilo, que forma parte del perianto, la corola. El conjunto de hojitas coloreadas pueden ser libres, o sea, dialipétalas, como esta de acá. Este caso de las rosáceas, tiene este tipo de disposición de los pétalos, o puede ser soldado, como en el caso de la flor del cartucho, que es en el caso de las tubiflorales. Están dos pétalos soldados y no los puedo separar. Lo clásico es como cuando juegan, ¿no? Toma una flor y comienzan, ¿no? Me quiere, no me quiere, mucho, poquito, nada. En vez, bueno, como nadie lo quiere, no hay problema. Usted tome la flor, va separando las partes florales y por lo regular los múltiplos de 5, tal que hablamos de fórmula floral, los múltiplos de 5, 4 múltiplos de 5 regularmente es para plantas dicotiledóneas. Entonces va a tener 5 sépalos, 5 pétalos, son múltiplos de los mismos, igual 5 estambres. Eso me va a indicar pues que es una flor que procede de una planta dicotiledónea. O sea, si es múltiplo de 3, o sea, 3 estambres, 3 pétalos, eso es una monocotiledónea. Entonces, para poder más o menos denotar y separar evolutivamente los dos grupos. Respecto a lo del androceo, ya se puede entrar al perigonio, la parte masculina está formada, como hemos mencionado, por los estambres. Los estambres a su vez contenían los sacos polénicos y en ellos va a ocurrir el proceso de microsporogénesis dentro de la gametogénesis vegetal, que va a inducir pues, la formación de los famosos granos de polen. O sea, y entre ellos el desarrollo del gameto masculino. Ahora, para denotar de acuerdo al tipo botánico, vamos a tener las flores por el tipo o cantidad, en el caso de los estambres, puede ser de las siguientes formas. Isostémona, si la cantidad de estambres es similar o equivalente a la cantidad de pétalos. Pongamos 5 pétalos, 5 estambres, decimos que esa flor, por el número de estambres, es isostémona. Ahora, en el otro caso, cuando el número de estambres, como en el caso de algunas rosáceas, es el doble del número de pétalos, abundantes estambres, como que es diplostémona, siempre y cuando los estambres sean el doble número de pétalos. Ahora, si las cantidades no son equivalentes, por ejemplo aquí, el número de estambres es diferente del número de pétalos, decimos que es animostémona. Entonces tenemos isostémona, diplos y animostémona, dependiendo del número de estambres en relación al número de pétalos. ¿Bien? Ahora vamos a tomar una porción del saco polínico para denotar dónde es que específicamente ocurre el proceso de la microsporogénesis, porque uno puede decir, el saco polínico, ya bueno, libera el grano de polen, esa liberación puede ser indehiscente o dehiscente dependiendo del tipo vegetal, pero no van a pensar pues que todo el saco polínico, o sea, toda la antera en sí, produce el famoso grano de polen. No, no es así, porque si observamos, a nivel histológico vamos a encontrar la superficie de protección, que es la epidermis vegetal, ¿ya? Células de relleno clásicas, células parenquimáticas, y recién voy a tener aquí al interior de todo ese complejo donde se va a llevar a cabo el proceso de la microsporogénesis. Para eso necesita que tenga una protección, hay una capa protectora que se denomina capa mecánica. Esa a su vez va a estar envolviendo un conjunto de células que se llaman células nutritivas o células nutricias, cuya función, por el nombre, va diciendo, va a nutrir, va a suministrar nutrientes hacia las células madres de las microsporas, que es donde se tiene que desarrollar los famosos granos de polen. O sea, los que van a desarrollar los futuros microsporocitos, que van a desarrollar por proceso meiótico. Entonces, vamos a tener la capa mecánica, la capa nutricia y las células madres generatrices. Y esto de acá está al interior de los sacos polínicos, no en todo. El relleno, propiamente dicho, siempre es parénquima vegetal. Entonces, una vez que se desarrolla ese proceso, vamos a tener el grano de polen. Bien, aquí tenemos el grano de polen. Este grano de polen, por lo regular, va a tener ciertas especificidades que ya veremos en
tema posterior respecto al proceso de polinización, que no solamente es el transporte propiamente dicho del grano de polen, que de por sí ya denota el término, sino que para que ocurra la fecundación en sí tiene que haber ciertos procesos bien marcados que han delimitado y se generan pues barreras evolutivas y reproductivas en los organismos, porque si no, pues no podríamos hablar de especie vegetal. Ese es el otro grave problema. Entonces las plantas han solucionado, al igual que los animales, el proceso reproductivo a nivel de reconocimiento molecular. Es por eso que no pueden haber, ¿no?, formas de fecundación entre especies diferentes. Si no, no podríamos hablar de taxonomía propiamente dicho. Y en este caso las plantas también, pues tenemos plantitas con flores en un campo y suponiendo pues que sea el viento quien transporte los granos de polen, sobre el estigma de una flor pueden caer diversos tipos de granos de polen de N especies. Pero solamente el de la misma especie va a fecundar, y como ocurre eso es por la estructura misma del grano de polen. Y es ahí pues donde denotamos las siguientes capas: la exina, la intina, y al interior, pues, por formación pues del proceso meiótico, la célula vegetativa y la célula generatriz, la cual va a sufrir divisiones sucesivas siempre y cuando hay un reconocimiento pues entre la capa de la exina frente a los azúcares presentes en el estigma de la flor. Eso va a disparar pues una señal molecular, un gating, que inducirá pues a todo una gama bioquímica de procesos delimitados para que ocurra la división y formación del núcleo tubopolínico y la formación del primer y segundo núcleo reproductivo, que harán pues las dos fecundaciones clásicas que tienen las plantas superiores, siempre y cuando haya reconocimiento de esta capa frente a los azúcares del estigma en la flor. ¿Bien? Este respecto a la parte masculina. Ahora, la última porción, que es la porción femenina de la flor, que viene a ser la parte más trascendental de la misma, el gineceo o pistilo, está formado por hojitas especializadas que se llaman carpelos. Entonces, repasando: la corola, el cáliz, sépalos; corola, pétalos; el androceo, estambres; y el gineceo pistilo por carpelos. Pueden ser de uno o más carpelos. Entonces, puede ser una flor unicarpelar, bicarpelar, pluricarpelar, dependiendo la cantidad. Y ahora también esos carpelos, al disponerse, me van a generar cavidades donde se va a alojar los óvulos, que si es fecundado formará la semilla. Ahora, por el número de cavidades, ¿ya?, el gineceo pistilo puede ser de una cavidad, dos cavidades, tres cavidades, trilocular o multilocular, varias cavidades. En estas cavidades va a desarrollarse el óvulo, y eso viene dado por un proceso denominado placentación del óvulo, que puede ser parietal, o sea, que está en las paredes, como en el caso de la papaya. Uno corta la papaya y puede ver las semitas adicionadas a las paredes del fruto, o sea, lo que ha sido el ovario. O puede ser sobre un eje axial, como en el caso del ají, lo encontramos en la parte central. Este proceso de placentación es cómo se va a desarrollar el óvulo. El óvulo, a su vez, por un proceso de reproducción sexual, va a desarrollar por macrosporogénesis a una célula especializada en su reproducción. El óvulo contiene al saco embrionario. El óvulo en sí, como vamos a ver, este óvulo de placentación, ¿no?, ortótropa, horizontal ortótropa, que es la clásica, también hay anaptropa y campilótropa. Y eso fue también hace tiempo pregunta de examen de admisión con relación pues a la posición especial de una estructura en el óvulo, que va a permitir pues la fecundación del saco embrionario, específicamente de la ósfera. Esa es la abertura que me va a indicar la posición que hemos nombrado. Ortótropo, anátropo y campilótropo está en función de la abertura que está delimitada por la capa más externa, llamada primina, y la secundina, el micrópilo, que es el punto por el cual deberá pues de llegar los núcleos reproductivos para las respectivas fecundaciones. El micrópilo me va a indicar si es ortótropo
a 90 grados, posición horizontal, o puede ser anátropo hacia un lado, o campilótropo si está bastante escondido este micrópilo. Entonces, si analizamos en sí al óvulo contenido dentro del ovario, tiene una capa externa, primina, una segunda secundina y contiene una gran célula desarrollada por macrosporogénesis que se denomina saco embrionario, con un núcleo haploide que sufre 3 divisiones sucesivas. Primera división, 2 núcleos. Segunda división se divide cada uno, 4. Y al final cada uno se vuelve a dividir, 8. Y lo vamos a denominar así. En la disposición, 2 sinérgidas, una oósfera, 2 núcleos polares, 2, 3, 4, 5 y 3 antípodas. Todo ello, pues, en cierta medida va a participar en el desarrollo, en la conformación de una semilla, siempre y cuando haya ocurrido el proceso de la fecundación. Bien. Hasta aquí, esperando pues que algunas cosas referentes a la estructura y disposición de la flor hayan sido resueltas. Nos despedimos hasta una siguiente sesión para poder ampliar estos conocimientos en relación a la estructura reproductiva de las plantas superiores. Nos esperamos aquí.